¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición de Senado Noticias cuando son las 20 horas de esta noche, día miércoles 9 de agosto. Como siempre, a esta hora nos sintonizamos para saber qué informaciones marcaron esta jornada, sobre todo en el trabajo de comisiones y en la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes. Vamos de inmediato con los titulares. Luego de llegar a un acuerdo, la Sala del Senado despachó a tercer trámite el proyecto que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Tras casi 6 meses de trabajo, la Comisión Especial de Recursos Hídricos despachó el proyecto de reforma al Código de Aguas. Con la aprobación en general y despacho a la Sala, avanza en su tramitación legislativa el proyecto que modernizará el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y partimos las noticias con la información que emana de la sala de sesiones, porque durante esta jornada finalmente se despachó a tercer trámite el proyecto que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fue una jornada bastante larga, pero en definitiva se llegó a un acuerdo que nos va a contar todos los detalles de lo que es este proyecto de ley que se viene actualmente. Es Cristian Reyes, a quien ya vemos en pantalla y le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Betsabe. Así es, tema visto en la sala durante las últimas 2 jornadas, y usted lo pudo ver en vivo y en directo a través de TV Senado, una de las protagonistas precisamente de esta creación de este proyecto ya de tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados sobre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fue la senadora Elena Fombara, a quien le agradecemos y nos acompaña para esta edición central de Senado Noticias. Senadora, conocer cómo logró zanjarse la discusión del día de ayer con estas indicaciones y precisamente qué sensación le queda tras lograr estos acuerdos que eran tan interesantes, tan importantes para usted, para poder coordinar las distintas reparticiones al interior. Bueno, primero decir que nosotros siempre estuvimos a favor de la creación del Ministerio de las Culturas. De hecho, el gobierno anterior, el presidente Piñera, envió este proyecto. Estamos trabajando sobre una indicación sustitutiva de la presidenta Bachelet. Y la preocupación que yo tenía y que planteamos ayer en la sala es que hoy día, actualmente, nuestra institucionalidad de cultura tiene problemas de coordinación. Hay algunas instituciones que están en el Ministerio de Educación, hay otras instituciones que están en Cultura, y ha costado mucho que se coordinen en su trabajo entre sí. Y el Ministerio de Cultura, tal como venía de la comisión, reproducía las mismas estructuras y por lo tanto los mismos problemas de coordinación que hoy día existen iban a existir también, era evidente, en este nuevo ministerio. Y eso lo planteamos muchas veces durante la discusión en la comisión, pero de alguna manera no logramos ser escuchados por el Ejecutivo. Y en el día de ayer logramos convencer a los senadores de la propia nueva mayoría que se dieron cuenta que había problemas en la forma en la que se había dibujado la institucionalidad del Ministerio de Cultura y por lo tanto le pidieron también al Ejecutivo que nos escuchara, y a raíz de eso tuvimos una reunión en la tarde con el ministro de Cultura, el senador Felipe Arboe y el senador Alfonso de Urresti, y ahí zanjamos la situación. Y creo que, si bien yo todavía tengo algunas diferencias, creo que está mucho mejor de lo que teníamos en el día de ayer. En cuanto a lo que es el alcance regional, usted es integrante de la Comisión de Gobierno, de Educación. Estos cambios se están haciendo en materia de competencias, del empoderamiento en regiones, que es una de las premisas precisamente de esta nueva repartición de las culturas. ¿Cómo cree que se va a desarrollar en la práctica finalmente esta descentralización de la cultura a nivel nacional? Bueno, primero decir que esto es uno de casi todos los temas que ya no va a depender del gobernador electo, esto va a depender del representante, el presidente de la República, del secretario, o sea, del delegado presidencial. Pero sí llega el Ministerio de la Cultura a las regiones, de 2 maneras, que es lo que nosotros de alguna manera solucionamos ayer. Este ministerio va a tener 2 subsecretarías, una encargada de las artes y de las culturas y la otra subsecretaría encargada del patrimonio. ¿Qué es lo que ocurría hasta ayer? Que las seremías, que son las representaciones del ministerio en las regiones, servían a las 2 subsecretarías, no a una más y a la otra, y la subsecretaría de patrimonio no tenía ninguna manera de ejecutar.
que estaba en el servicio de patrimonio, pero el servicio de patrimonio no tenía ninguna relación con la subsecretaría de patrimonio. Entonces, en el fondo teníamos como 3 islas o 4 islas: la subsecretaría de arte, la seremía, la subsecretaría de patrimonio y el servicio de patrimonio más el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces teníamos puras islas, y por lo tanto lo que logramos en el acuerdo ahora es que la subsecretaría de arte, a cargo de esa subsecretaría quedan las seremías, y por lo tanto la subsecretaría de arte tiene representación a nivel regional directa, y la subsecretaría de patrimonio va a coordinar la ejecución que realiza el servicio de patrimonio, y el servicio de patrimonio tiene direcciones regionales. Por lo tanto, vamos a tener presencia del tema patrimonial en regiones a través de los departamentos del Servicio del Patrimonio, y vamos a tener presencia en regiones de la Subsecretaría de Arte a través de las seremías, y va a existir una coordinación entre ambas porque va a existir un consejo regional de la cultura, las artes y el patrimonio, y en ese consejo regional va a participar la sociedad civil, pero adicionalmente las seremías y los directores regionales. Claro, porque las realidades locales son muy distintas a nivel nacional, no se preocupe, senadora. Por último, hacer una consulta puntual en honor al tiempo respecto a lo que viene para este proyecto de ley. Claro, va a tercer trámite de la Cámara de Diputados, pero acá en el Senado se le introdujeron modificaciones. ¿Cómo ve usted que se acojan esas modificaciones en la Cámara de Diputados? Bueno, yo espero que se acojan bien, porque la modificación más importante que sufrió el proyecto fue el acuerdo al que llegamos ayer con el Ejecutivo. El ministro lo dijo hoy día en la sala, que él consideraba de que con esto el proyecto había mejorado en su institucionalidad, y fue apoyado también fuertemente por parlamentarios de la nueva mayoría. Entonces aquí hubo un acuerdo transversal, y yo creo que de verdad ordena de mucho mejor manera la estructura interna del ministerio, permite llegar a regiones, y al mismo tiempo va a facilitar la ejecución de los distintos programas, y no va a hacer que las distintas instituciones o no conversen entre sí o choquen entre sí. Y por lo tanto yo espero que esto sea aprobado en la Cámara de Diputados. Yo estoy segura que así va a ser. Y así lo esperamos, senadora. Le agradecemos su presencia en esta edición central de Senado Noticias. Volvemos contigo, Betsabe. Muy buenas noches con más información legislativa. Muy buenas noches, Cristian. Completo tu informe y entrevista con la senadora Ena Fombay respecto a lo que pasó hoy en la sala de sesiones, este proyecto importante sobre la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nosotros cambiamos de tema, nos vamos ahora a la Comisión de Relaciones Exteriores, que en su última sesión aprobó en general y despachó a la sala este proyecto que viene a modernizar Cancillería. ¿De qué se trata esta iniciativa? Lo revisamos en la siguiente nota. La modernización de Cancillería avanza en su tramitación en el Congreso. En su última sesión, la Comisión de Relaciones Exteriores despachó a la sala en general este proyecto, que se enmarca dentro de los cambios globales que se ha incorporado en esta cartera y que han contribuido a la buena inserción internacional que ha tenido nuestro país, en lo político como en los aspectos económicos y comerciales. En esa línea, el presidente de la Comisión, el senador Hernán Larraín, dijo que los cambios apuntan a una mayor profesionalismo en el servicio exterior y al perfeccionamiento de la estructura orgánica de este ministerio. Además, toca aspectos esenciales como la concursabilidad interna de los ciertos cargos que contempla, y además exámenes de pertinencia, competencia laboral. Se ha dado un paso muy significativo. La Cancillería mantiene la actual estructura legal desde hace 38 años, y ciertamente una Cancillería no puede tener para el siglo XXI una estructura del siglo XX. El mundo es muy dinámico y era urgente el cambio. Se habían efectuado numerosas iniciativas e intentos de convertir a este ministerio en algo más dinámico, en algo más moderno, y hasta la fecha eso no había prosperado. En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber aseguró que con la aprobación de esta iniciativa el Ejecutivo va a estar con más flexibilidad para responder a los desafíos externos y de política exterior. Créame que este es un tema importante desde el punto de vista de nuestra política exterior. Chile, hay que aprovechar de hacer un poquito de educación cívica,
depende buena parte de lo que ocurre en el mundo. Somos un país extremadamente integrado al mundo, en consecuencia requerimos una cancillería y una relación exteriores que esté acorde con los nuevos tiempos y nuestros desafíos. Ahora la sala de sesiones será la encargada de pronunciarse sobre el mensaje que apunta a un mayor profesionalismo del servicio exterior y al perfeccionamiento también de la estructura orgánica. Y fíjese que el Instituto Teletón de Valparaíso inauguró aquí en el Congreso Nacional una exposición de arte, específicamente realizada por niños y adolescentes que están en el taller de artes del Instituto Teletón que se realiza en Valparaíso. Bueno, lo que es esta exposición itinerante se llama Pintando Valparaíso, fue inaugurada en la Sala de Arte del Senado, obras realizadas por niños y jóvenes adolescentes que participan, ya lo decíamos, en un importante taller de arte que realiza esta institución. La muestra reúne las creaciones de 21 artistas entre 6 y 23 años que realizaron las obras de forma colectiva, inspirándose en la riqueza cultural de Valparaíso y el colorido de sus casas y cerros. En la inauguración estuvieron presentes senadores y directores tanto del Centro de Extensión que inauguraron entonces esta exposición y familiares también de estos jóvenes. El arte es parte del proceso de rehabilitación integral de estos jóvenes que están en el Instituto Teletón. Les recordamos que esta exposición, usted si quiere puede venir al Congreso Nacional a visitarla, está abierta para todo el público durante 2 semanas. Nosotros nos vamos a cambiar de tema porque nos vamos ahora a lo que pasó a la Comisión Especial de Recursos Hídricos. Durante esta jornada finalmente se despachó el proyecto de reforma constitucional al Código de Aguas, que nos va a contar los detalles es el periodista Rodrigo Cruz, a quien ya vemos en pantalla, de también cómo se viene el panorama en el futuro de lo que es este proyecto de ley, cuál será el siguiente paso. Nos va a contar entonces el periodista. Buenas noches. Buenas noches, Betsabe. Finalmente la Comisión Especial de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía despachó el proyecto de ley que busca reformar el Código de Aguas, este Código de Aguas que está desde la Constitución de los años 80. ¿Qué puntos específicos tiene este proyecto? Por ejemplo, busca devolverle al agua su naturaleza de derecho humano. También busca evitar la especulación del uso de agua y también resolver algunos los temas de propiedad de los nuevos derechos a entregar. Recordemos que los anteriores derechos ya entregados por el Código de Aguas actual se mantienen, pero los nuevos derechos de agua entonces resuelve esta iniciativa cómo entregarlos, a quiénes, etcétera. Uno de los puntos importantes es que los nuevos derechos, por ejemplo, serán temporales, no permanentes como los anteriores, y se entregarán por 30 años. Y también hay una prórroga posible que se pueden entregar por 30 años más, obviamente si es que se demuestra que están siendo utilizados estos derechos de agua para así evitar la especulación, que les decía es uno de los temas importantes que también tiene esta iniciativa. Este proyecto de ley obviamente tuvo bastante controversia durante su tramitación en esta comisión, senadores que estaban a favor y senadores que estaban en contra. De hecho, los senadores que estaban en contra de esta iniciativa presentaron algunas reservas de constitucionalidad. Vayamos a ver de inmediato qué señalaron algunos de los integrantes de esta comisión. Hoy día existe el pago patente, muchos especuladores se ocultan detrás del pago patente, que pagan la patente al eternum. Entonces hoy día este proyecto pone límites al pago patente y si aquello no sucede, se extingue el derecho. Esto es un mal proyecto para Chile. Es un proyecto que busca tener 2 tipos de derechos de aprovechamiento, los nuevos, los antiguos, pero a los antiguos se debilita a las organizaciones de usuarios, se incorpora conceptos como caducidad y extinción de derechos por la sola resolución de la Dirección General de Agua y creo que por lo tanto no es un buen proyecto. Este proyecto de ley pasa ahora a la Comisión de Agricultura, luego de ello tiene que pasar a la Comisión de Constitución. Recordemos que se presentaron algunas reservas de constitucionalidad respecto a esta iniciativa y tras ello pasaría a la Comisión de Hacienda porque hay algunos temas que tienen que ver directamente con el presupuesto. Por ello, obviamente hay que ver cómo van los tiempos para ver si es que se alcanza a despachar esta iniciativa antes que termine el gobierno, que es lo que pretenden los senadores del oficialismo, o si es que esto se demora y finalmente no logra despacharse hasta el fin de año, Betsabe. Completo informe de nuestro periodista Rodrigo Cruz sobre lo que pasó hoy en la Comisión Especial de Recursos Hídricos. Que tenga muy buenas noches. Yo les recuerdo, como siempre hasta ahora, nuestras redes sociales,
para que se informe más del trabajo que se realiza aquí en el Senado. Estamos en YouTube, en Twitter y además en Instagram, pero en senado.cl usted puede saber mucho más de lo que hacen nuestros senadores y senadoras, también en tv.senado.cl, y al mail nos puede escribir dudas legislativas, tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí con todas las informaciones que marcaron esta jornada. Nosotros nos reencontramos mañana en Senado Noticias AM. Siga la grata compañía de TV Senado.